Hola a todos y bienvenidos a mi canal. QU Copyright Emociu Superíndice 3N tenerlos por AQ una vez Moon S. Espero que se encuentren de maravilla y listos para un tema que estoy segura, nos toca a todos en algún momento de nuestras vidas. Hoy vamos a hablar de algo crucial para nuestra paz mental y nuestro bienestar emocional, CU Superíndice 3 Mo protegernos de las personas tu Superíndice 3 SICAS. Esas personas que sin importar to lo intentemos, parecen drenarnos la energía y dejarnos sin tiu copyright donos, pues, no del todo bien. Vamos a explorar estrategias, tu copyright técnicas y consejos prácticos para identificar a estas personas, entender su comportamiento y, lo muy es importante, establecer límites saludables para mantener nuestra salud mental intacta. Porque seamos sinceros, todos merecemos rodearnos de gente que nos impulse, nos apoye y nos haga sentir bien con nosotros mismos. Este no es un tema menor. La calidad de nuestras relaciones influye directamente en nuestra felicidad, nuestra productividad y nuestra salud física. El True Copyright S. Superíndice 3 Nico generado por interactuar con personas tu Superíndice 3 SICAS puede desencadenar una serie de problemas, desde ansiedad y depresión Superíndice 3N hasta enfermedades cardiovasculares y trastornos del sueño más menos o. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este tema, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita podrán recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, lleno de información Superíndice 3N valiosa y herramientas para construir una vida feliz y plena. Asu que no se lo pierdan. Recuerden que este canal es un espacio seguro para compartir, aprender y crecer juntos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright temas les interesan, asu que no duden en dejar sus sugerencias y preguntas en la sección Superíndice 3N de comentarios. Ahora pongamos manos a la obra. QU Copyright entendemos exactamente por persona tu Superíndice 3 SICA. Es un tu copyright termino que escuchamos mucho, pero es importante definirlo para estar todos en la misma sintonía. Una persona tu Superíndice 3 SICA es aquella que atrabu copyright S de sus palabras, acciones o patrones de comportamiento, tiene un impacto negativo en nuestra autoestima, nuestro estado de condiéresis ánimo y nuestra energía vital. No se trata de una persona que simplemente tiene un mal día, sino de alguien que constantemente exhibe actitudes destructivas y que a menudo no es consciente del daño más menos o que causa. Es crucial entender que no todas las personas con las que tenemos desacuerdos o conflictos son necesariamente tu Superíndice 3 SICAS. La toxicidad se define por la persistencia y la intensidad de los comportamientos negativos, así como por su impacto en nuestro bienestar. Pueden manifestarse de muchas maneras. Tal vez sea la persona que siempre se queja de todo, que ve el vaso medio vacuo en cada situación Superíndice 3N, y que te arrastra a su pozo de negatividad. O puede ser el crítico constante, el que nunca es tú satisfecho con nada de lo que haces y que te hace sentir inseguro y cuestionar tus propias capacidades. También copyright N podríamos estar hablando del manipulador, ese que utiliza la culpa, la victimización Superíndice 3N o el chantaje emocional para conseguir lo que quiere de ti. Y no olvidemos al envidioso, el que no celebra tu su condiéresis copyright citos y que incluso puede intentar sabotear tus logros. Cada uno de estos perfiles representa una forma diferente de toxicidad, pero todos comparten el denominador común de erosionar nuestra confianza, nuestra felicidad y nuestra energía. La realidad es que las personas tu Superíndice 3 SICAS pueden estar en cualquier condiéresis ámbito de nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, entre nuestros amigos o incluso en nuestra pareja. Y a veces reconocerlas no es tarea fácil. Pueden ser encantadoras en un principio, pero con el tiempo su verdadera naturaleza sale a la luz. Es lo que se conoce como bombardeo de amor en el caso de los manipuladores, donde al principio te llenan de halagos y atenciones para ganarse tu confianza y luego, gradualmente, comienzan a mostrar su verdadera cara. La dificultad radica en que a menudo, estamos condicionados a justificar el comportamiento de las personas cercanas, especialmente si las queremos o dependemos de ellas. Entonces, CU Superíndice 3 Mo ¿podemos identificarlas? Presta atención Superíndice 3N a CU Superíndice 3 Mo ¿te sientes despu copyright S de interactuar con esa persona? ¿Te sientes agotado, deprimido, ansioso o inseguro? ¿Sientes que tienes que caminar sobre huevos para no ofenderla? ¿Te encuentras constantemente justificando su comportamiento ante los DMUDS? Si la respuesta a estas preguntas es muy probable que es tu copyright S lidiando con una persona tu Superíndice 3 SICA.
Otros indicadores clave incluyen la sensación superíndice 3N de que te es tu N robando la energua, la incapacidad de serte mismo en su presencia, y la constante necesidad de defenderte de sus ataques o críticas. Es importante confiar en tu intuición superíndice 3N, si algo no se siente bien, probablemente no lo es tu copyright. Ahora bien, una vez que hemos identificado a una persona tu superíndice 3 psica en nuestra vida, copyright podemos hacer al respecto? Aquí es donde entran en juego las estrategias de protección superíndice 3N. Y la primera, y tal vez la más importante, es establecer límites claros y firmes. No se trata de cambiar a la persona tu superíndice 3 psica, porque eso es algo que no podemos controlar. Se trata de cambiar nuestra propia respuesta a su comportamiento, y eso comienza con la definición superíndice 3N de nuestros límites. Los límites son como vallas que ponemos alrededor de nuestro jardín para proteger nuestras plantas. Nos permiten definir lo que estamos dispuestos a tolerar y lo que no. Implica comunicarle a la persona tu superíndice 3 psica, de manera asertiva pero respetuosa, les son nuestras líneas rojas. Por ejemplo, si constantemente te interrumpe cuando hablas, puedes decirle, me gustaría que me dejaras terminar de hablar antes de dar tu opinión superíndice 3N. O si siempre te tú criticando, puedes responder, agradezco tu opinión superíndice 3N, pero prefiero enfocarme en los aspectos positivos. La clave estuvo en ser claro, directo y firme sin caer en la agresividad o la confrontación superíndice 3N. Es fundamental ser coherente con nuestros límites. Si cedes una vez, la persona tu superíndice 3 psica entenderá que puede seguir traspasándolos. Recuerda que tienes derecho a proteger tu energía y tu bienestar. No te sientas culpable por establecer límites. Es un acto de amor propio. La culpa es una de las herramientas favoritas de los manipuladores, así que es importante aprender a reconocerla y a no dejarse llevar por ella. Recuerda que no eres responsable de la felicidad o el bienestar de los demons, y que tienes derecho a priorizar tu propia salud mental. Otra estrategia clave es reducir el contacto con la persona tu superíndice 3 psica, en la medida de lo posible. Si se trata de un familiar o un compa o más menos cero de trabajo con el que tienes que interactuar, intenta limitar el tiempo que pasas con esa persona y evita conversaciones innecesarias. Si es alguien que no es esencial en tu vida, considera distanciarte por completo. Su copyright que esto puede ser difícil, especialmente si se trata de alguien a quien quieres o con quien tienes una historia en común. Pero a veces por tu propia salud mental, es necesario tomar distancia. A veces, la mejor manera de protegerte es simplemente alejarte. Esto no significa que seas una mala persona o que es tu copyright ese abandonando a alguien, significa que te es tú ese eligiendo a ti mismo y a tu bienestar. También copyright es importante aprender a no tomarte las cosas personalmente. Las personas tu superíndice 3 psica suelen proyectar sus propias inseguridades y frustraciones en los demons. Su comportamiento no tiene que ver contigo, sino con sus propios problemas. Así que en lugar de internalizar sus críticas o sus comentarios negativos, intenta verlos como un reflejo de su propio estado emocional. Esto requiere un ejercicio de autoconciencia y de desapego emocional. Recuerda que te conoces tu propio valor y que no necesitas la aprobación superíndice 3N de los demons para sentirte bien contigo mismo. Otra tu copyright técnica muy útil es aprender a responder en lugar de reaccionar. Cuando alguien te ataca o te critica, es fácil sentirse herido y responder impulsivamente. Pero antes de hacerlo, respira profundamente y toma un momento para pensar en lo que quieres decir. Responde de manera calmada y objetiva, sin dejarte llevar por la emoción superíndice 3N. Esto te permitirá mantener el control de la situación superíndice 3N y evitar escaladas innecesarias. La reacción superíndice 3N suele estar impulsada por el miedo o la ira, mientras que la respuesta es una elección superíndice 3N consciente y controlada. Además de ese, rodu copyright ate de personas positivas y que te apoyen. Busca la compa o más menos ua de amigos, familiares o mentores que te hagan sentir bien contigo mismo y que te impulsen a alcanzar tus metas. El apoyo social es fundamental para contrarrestar los efectos negativos de las personas tu superíndice 3 psicas. Busca a aquellas personas que te escuchan, te animan y te hacen sentir valorado y apreciado. Ellos serán tu red de seguridad en los momentos difíciles. No te avergüences de buscar ayuda profesional si sientes que necesitas apoyo adicional.
Un terapeuta o un consejero puede ayudarte a desarrollar estrategias de afrontamiento y a fortalecer tu autoestima. A veces hablar con alguien que no estuvo involucrado en la situación superíndice 3N puede ser de gran ayuda para obtener una perspectiva diferente y encontrar soluciones. La terapia es una herramienta poderosa para explorar tus emociones, identificar patrones de comportamiento y desarrollar habilidades para manejar situaciones difíciles. Y por último, pero no menos importante, recuerda priorizar tu propio bienestar. Dedica tiempo a hacer cosas que te gusten, que te relajen y que te hagan sentir bien. Cuida tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Medita, haz ejercicio, pasa tiempo en la naturaleza, lee un buen libro, escucha música. Encuentra actividades que te ayuden a recargar energías y a mantener tu equilibrio emocional. El autocuidado no es un lujo sino una necesidad. Es la base para construir una vida feliz y saludable. Protegerse de las personas tu superíndice 3 no es un acto de egoísmo, sino un acto de amor propio. Es reconocer que merecemos rodearnos de gente que nos haga sentir bien y que nos impulse a ser la mejor versión superíndice 3N de nosotros mismos. No tengas miedo de establecer límites, de distanciarte o de buscar ayuda si la necesitas. Tu salud mental y tu bienestar son lo más importante. Recuerda que te tienes el control de tu vida y que puedes elegir con qué copyright N quieres rodearte. En resumen, hemos hablado de la importancia de identificar a las personas tu superíndice 3 de establecer límites claros y firmes, de reducir el contacto con ellas, de no tomarse las cosas personalmente, de aprender a responder en lugar de reaccionar, de rodearnos de personas positivas y de priorizar nuestro propio bienestar. Recuerda que tienes el poder de protegerte y de crear una vida feliz y plena. No permitas que nadie te robe tu paz interior. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya sido útil, y que puedan poner en práctica estos consejos en su vida diaria. Me encantaría saber qué copyright piensan sobre este tema y les son sus propias estrategias para lidiar con personas tu superíndice 3. Así que los invito a dejar sus comentarios abajo. Compartir sus experiencias puede ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Recuerden que no estén solos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Hasta la superíndice 3. Y recuerden, su bienestar es lo más importante. No duden en priorizarlo siempre. Les mando un abrazo enorme.